11, 10, 9, 8, ignition sequence start, engines armed, 5, 4, 3, 2, 1, all engines running, launch commit, liftoff, we have liftoff at 9:34 a.m. Eastern Daylight Time. Estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad, en el amanecer de una nueva era espacial. No hay otra industria que sea más importante para nuestra sobrevivencia que la industria espacial. Acompáñenme a conocer quiénes están construyendo el futuro de Latinoamérica en el espacio. Mi nombre es Cristian Valenzuela y esto es un podcast de Otro Planeta. Precisely on schedule. 9 and pad on its way to the moon. Siempre que tengo la posibilidad de referirme a lo extraordinario que es conversar con gente que está haciendo cosas espectaculares, trato de hacerlo. Y me sorprendo de la cantidad de gente a la que he conocido que realmente está haciendo cosas espectaculares. Y parto con esta introducción porque la persona con la que conversé en este capítulo, que es un chileno, está haciendo algo que yo no pensé que iba a conversar con alguien así en algún momento. Está participando de todo el proceso de creación de la nueva estación espacial. Pensar que literalmente está creando el futuro del espacio de la humanidad. Y recordar que la actual Estación Espacial Internacional solamente lleva 24 o 25 años en órbita y ya está muy pronta a que deje de funcionar. Entonces, esta segunda etapa, que ya sería una estación espacial comercial, es fundamental para todo lo que se viene en el espacio. Justamente en la línea de lo que se viene cuando empezaron los vuelos comerciales y ahora que están los astronautas privados y toda la inversión que se necesita. Esto va a ser una puerta de entrada para un futuro cercano donde la mayoría vamos a participar en actividades del espacio. Por eso me ilusiona tanto haber conversado con alguien así, más encima que sea chileno, y sentir esa cercanía de que te cuente cómo ha conversado con los astronautas que ya han viajado al espacio, cómo ha pensado en cada detalle del diseño de la nueva estación. Y para no seguir alargándome con esta introducción, los dejo con el arquitecto espacial chileno José Miguel Armijo. José Miguel, te quiero dar la bienvenida al podcast de Otro Planeta. Te agradezco haberte dado el tiempo de poder conversar conmigo y me gustaría que empezáramos de inmediato, que te presentaras y que nos contaras un poquito a qué te dedicas y cómo eso tiene que ver con el espacio. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz y emocionado de estar aquí. Yo soy arquitecto de profesión. Estoy estudiando ingeniería aeroespacial y actualmente me dedico a ser arquitecto espacial en la compañía Axiom Space, donde estamos haciendo la primera estación espacial comercial de la historia. Y es una estación que va a estar conectada a la actual Estación Espacial Internacional. Y estamos muy felices de estar trabajando en esto y muy contentos de todo el progreso que hemos hecho y viendo cómo estas partes de la estación se van a ensamblar dentro del próximo año, siendo llevadas arriba por los cohetes de SpaceX. Genial. Así que esa es mi introducción. Maravilloso. Creo que eres, no sé si existe otro, la verdad, me imagino que tú sabes, el primer arquitecto espacial chileno que conozco, así que un honor estar conversando contigo. Yo encantado de poder tenerte acá. Muchas gracias. Y yo sé que está siendo incipiente, pero conozco que hay gente, arquitectas y arquitectos que están pensando cómo va a ser la contribución desde la disciplina y desde nuestro país a esta incipiente industria que está volviendo a aparecer en el mundo. Tal cual como dices tú, está volviendo. José Miguel, quería partir por lo primero que se me viene a la cabeza, que es cómo un arquitecto chileno como tú, primero,
parte esta carrera de medio espacial? No sé si me puedes contar desde el principio, desde que estudiaste arquitectura, ¿siempre hubo un interés de tu parte por el espacio? ¿O quizás durante tu labor ya más de trabajo tuviste acercamientos con el tema espacial? ¿Y cómo llegaste hasta donde estás? Como si nos puedes contar un poquito la historia. Bueno, yo creo que todo parte también desde la casa. Mi padre muy aficionado a ciencia ficción. Recuerdo que en la casa estaban los libros de Dune. eh, Él siempre también muy en el cine de ciencia ficción. Por ejemplo, 2001, Space Odyssey. Y yo por mi lado, como que heredé esto y también muy aficionado a los cómics, a dibujar con mi mejor amigo. Hacíamos cómics cuando jóvenes y hacíamos, parte de eso era como pensar como en el futuro un poco la tecnología y cómo se van a ir dando las cosas a futuro en el espacio o acá. Al momento de estudiar y de pensar algo en qué hacer, la arquitectura para mí fue como una- un paso lógico en el sentido de que era creativa, era mucho de pensar, de imaginar, pero al mismo tiempo de concretizar, de poder fabricar eh, espacios y lugares donde vivir. Entonces me dediqué a hacer mi carrera, pero siempre de un lado bastante más creativo, pero al mismo tiempo aterrizado. Y, por ejemplo, me dediqué mucho a la impresión 3D o a ocupar las tecnologías de avanzada en ese entonces, como era la máquina para cortar material, la CNC o el láser, para poder llevar a cabo como geometrías que son más difíciles de construir, pero que por otro lado son posibles. Y, y después de un tiempo, cuando iba a terminar la carrera, me llegó la posibilidad de seguir estudiando un poco más. Estudié en la Universidad Católica arquitectura y de estudiar un tiempo más y sacar un magíster. Y en ese máster me dediqué más a estas tecnologías de punta de la arquitectura, de cómo hacer esto, eh, que le llamo la modelación paramétrica, que es en vez de dibujar Ya. una sola curva o un solo perfil de un edificio, tú piensas en cuál es el ADN de ese edificio y hace una programación, un script, y de ese script puedes sacar 100 edificios. Wow. Eh, y gracias a esa expertise que adquirí en el máster y que desarrollé como durante esos años, eh, pude hacer una memoria bastante atractiva que eh, en estas cosas de la vida pude presentarlas en una oficina en Nueva York después de haber sido invitado a, a trabajar en el MoMA en Nueva York. Ese mismo viaje, de alguna manera llegué a esta oficina gracias al network que se hace en el máster, en esta oficina de Nueva York, que se llama Perkins Eastman. Le presenté esta tesis donde mostraba, claro, se puede hacer una modelación paramétrica de edificios y por otro lado los computadores están, en ese entonces, estoy hablando de hace 8 años atrás, Ya. suficientemente avanzados para poder también modelar otras cosas, como por ejemplo ver cuál es la radiación solar que le llega a un edificio y ver eh, cómo podemos utilizar eso o cómo podemos bloquear para que no se eh, para no tener tantos gastos energéticos de aire acondicionado, o por ejemplo, cómo ocupar el cálculo el cálculo estructural y ver cómo se puede un poco empujar más la barrera de lo que se puede construir, ¿no? Y para tener otras posibilidades más plásticas de, de, de la estructura, ¿no? Y cuando presenté esto en esta oficina, me dijeron, justo estaba buscando a alguien
con esta expertise. Así que me ofrecieron el trabajo y estuve trabajando ahí durante 7 años. Trabajé en la oficina en Nueva York. Tuve un tiempo que me mandaron a trabajar en Dubái, en Medio Oriente. Ahí los edificios también tú los ves y son tan hechos como se hacen los autos, con mucha precisión y con mucha curva y con bastante acento en la geometría más difícil de hacer, pero que es posible gracias a como el avance en los computadores y cómo nosotros nos trabajamos con ello. Un amigo, mientras todo esto pasaba, todo esto de las oportunidades en Nueva York, en Dubái, mientras tanto, un amigo de la universidad, con, con, con otros amigos más, hicimos un proyecto para NASA, eh, donde estaba abierto, era un concurso abierto donde cualquiera se podía presentar con una idea para un hábitat en Marte. Bien. Y nosotros nos juntamos y trabajamos al principio, porque yo estaba al principio en Chile, todos trabajamos juntos, después remoto, así como fuimos los primeros en hacer algo de este calibre de forma remota, creo yo, Bien. que yo conozco, de un proyecto de Marte para la NASA, y postulamos y lo mandamos y pasamos cierta etapa hasta que terminamos la primera parte de diseño y quedamos seleccionados dentro de los que podían presentar. Creo que eran los top 30 de 300, algo así. No tengo la cifra aquí a mano. Que pudimos presentar esto en un congreso, primero en una feria en Nueva York, y después había una conferencia en Orlando, con la NASA, donde presentamos este módulo marciano que está pensado en hacer en impresión 3D con los recursos de Marte. ¿Y esto qué año fue, perdón? Disculpa. El NASA Challenge fue el 2015-2016. Ah, perfecto. Y de hecho, ahora voy a presentar un paper que escribí al respecto de este proceso que hicimos. Lo voy a presentar ahora en Calgary, pero haciendo un review como con las tecnologías y con los conocimientos actuales respecto a la habitación en Marte y las tecnologías de fabricación digital. Entonces, como ves, durante todos estos años que estuve trabajando en Nueva York, también estuve con este bichito de la NASA y teniendo esta relación donde fui a Orlando y conocí a mucha gente vinculada a la industria aeroespacial. Pero seguí trabajando en Nueva York de arquitecto hasta que la pandemia sucede. Claro. Pasa la pandemia que ahí uno empieza a reconsiderar y ver, ok, llevo un tiempo de arquitecto acá, manejo y domino el idioma, también entiendo los modos de ser de los americanos, y también me casé, estoy casado con americana, ella es de California, entonces con chilenos como que tenemos una mentalidad muy parecida. Y me decidí de lanzarme por esta pasión que tenía del espacio, porque lo que yo estaba haciendo, todo lo de Marte, era más como por el lado. Claro. Y al final postulé tenía 2 ideas para hacer, como voy a estudiar eh, ingeniería aeroespacial o voy a postular a trabajos aeroespaciales En la industria, claro.
en la industria. Entonces hice esos dos planes y ver, bueno, alguno de estos dos puede que resulte. Va a salir. Y al final pasaron los dos. Los dos. Simultáneo. Sí, entonces estoy ahora como que estoy trabajando full time y también estoy estudiando. Pero el estudio de forma remota con Georgia Tech. Es una muy buena universidad en aeroespacio, donde he aprendido muchas cosas que también son complementarias a mi día a día de trabajando en Axiom. Entonces ambos resultaron y nosotros estábamos viviendo ahí en la East Coast y ahora nos cambiamos a vivir aquí a Texas. Estamos viviendo en Houston Wow. y ahora yo estoy viviendo aquí al lado, de hecho, de la NASA y como Axiom es un contratista de la NASA, tengo la credencial de la NASA y tengo acceso al gimnasio o a visitar y a ver también los prototipos y que eso también nos informa a nosotros y nos ayuda a hacer mejores productos. Em, y eso en corto, eso ha sido. Es un camino con como puedes ver, mucha gente que me ha ayudado y me ha permitido estar acá, mis compañeros de curso de la universidad, mi familia, mi señora también me ha apoyado mucho. eh, eh, Así que eso es. Como dices tú, un camino bien ajetreado, pero encuentro que es bastante. Han pasado pocos años. Me dijiste que partiste hace 7, 8 años atrás y te noto súper joven. Entonces me impresiona como el nivel de avance que has tenido en tan pocos años. Entonces, lo encuentro fantástico, te felicito de partida. Y quiero partir con la siguiente pregunta que me quedo de la ingeniería aeroespacial. ¿Sentiste que era como una necesidad estudiar ingeniería aeroespacial o tú siempre buscaste ese camino de irte por la arquitectura y si te ibas por la parte del espacio, ibas a seguir como especializándote siendo ingeniero o de dónde viene? ¿Por qué llega a ti el estudiar ingeniería aeroespacial? Yo creo que también viene desde que como que no me ha tocado mucho trabajar con ingenieros y siento que hay un área de la ingeniería que me gusta mucho, que es como la parte de fabricación, verificación y llevar eh, a cabo de forma precisa lo que uno pensó o diseñó. Y era un área como mía que estaba al debe y creo que por el otro lado, como el lado más creativo y el lado más de dibujar y ser creativo, como que eso ya lo tengo bastante desarrollado. Entonces quería como complementar el otro lado. O sea, yo también cursé unos años, entre medio de arte en la Universidad de Chile, entonces también tenía, y todavía como cuando voy aquí sigo haciendo mis pequeñas esculturas, mis pequeños experimentos, y pinto, también dibujo, pero siento que para ser un profesional completo también es necesaria la otra parte y he aprendido bastante de cómo arquitectura, ingeniería, arte, muchas veces ven el mismo problema, pero con distintos lentes. Y Totalmente. de repente también le llaman de distintas formas, pero es lo mismo. Por ejemplo, eh, en, en la experiencia del usuario, o por ejemplo la experiencia del habitante, ¿cómo le llamaría la arquitectura del habitante? ¿Cuál es el habitar? En ingeniería la llamarían lo Human Systems Integration o eh, el HSI, Ya, cómo se integra el ser humano en un sistema. claro. Y en el arte lo observarías como, claro, haría una observación del ser y cómo la persona se plantea estéticamente en un lugar. Eh,
Entonces yo creo que al final todo esto eh, permite que tenga una versión más holística de qué está tratando de hacer. Porque, por ejemplo, irse a otro planeta o irse a la luna o afuera del espacio, no es solamente ¿cómo se llama? Una meta ingenieril o de arquitectura, sino también es un- una realización de humano, de ser humano, Exacto. que va quizás un poco contra el instinto de quedarse acá y quedarse en la madre tierra, pero que cumple con un sueño, creo yo, que es tanto como de, de llevar la humanidad un paso más allá o de dejar eh, de plantearse como estéticamente en el universo, no tan solo en la Tierra. Tal cual. Y que, como dices tú, es muy interesante la parte de la arquitectura y la ingeniería, porque complementan muy bien la parte que ya tenéis muy desarrollada de la creatividad con la parte de la ejecución. Yo no tengo conocimiento, me imagino que hay, sobre todo algún gringo o algo así, de ingenieros aeroespaciales que además sean arquitectos espaciales. Entonces siento que lo juntan muy bien. Y cerrando con el tema que estabas hablando al final, cuando salgamos de la Tierra, cuando vayamos al espacio a habitar otros lugares, necesitamos de todo lo que involucra al ser humano. Entonces, totalmente, es una parte fundamental tener todas las perspectivas del ser humano, desde todos los lados. Sí, por ejemplo, yo he estado, por lo que estoy haciendo, converso y le muestro cosas a los astronautas y las astronautas. Hace poco fue una expedición de Axiom a la Estación Internacional Espacial, donde fueron una saudí y un saudí arriba y conversé con ella y le pregunté cuál fue tu primera impresión en la cúpula, que es este lugar en la estación espacial son ventanas y está pensado más que nada para mirar en la Tierra. Ya. Y me gustó que fue como impresionante, ya fue una sensación que no es difícil de describir y que de hecho eh, hay gente hay un filósofo espacial que se llama Frank White, si es que no estoy equivocado, que lo explora mucho, que es el overview effect, que es este sentimiento como de yo pertenezco a la Tierra y la Tierra es una sola y que claro, que todos somos parte de esta esfera azul y que la mayoría de los astronautas cuando vuelven tienen este sentimiento como de ecología y cómo puedo aportar desde mi energía a hacer la Tierra un mejor lugar. Claro, de unidad, exacto. Ya. Y claro, es una experiencia estética que te cambia la perspectiva para siempre. Maravilloso, genial. ¿No? Y más aún que tengas la posibilidad de conversar directamente con los astronautas que estuvieron ahí y que te den su perspectiva, siendo que tú te dedicas al diseño de los habitáculos que eventualmente ellos van a estar en el espacio. Entonces, es toda una retroalimentación que me parece genial. Sí, bueno, hablando un poco más de la parte más del día a día, más de lo que Justamente compartir. quería pasar a eso. Buenísimo. Dale, Claro, dale nomás. que te iba a decir que claro, que con ellos hablamos y les mostramos los diseños que tenemos para las habitaciones o para dormir, el baño también, por ejemplo, donde ellos tienen que hacer research, como el pequeño laboratorio, como todo eso, y ellos nos dan feedback y vemos cómo poder volverlo a rediseñar y a fabricar, a hacer prototipos rápidos, ir corrigiendo todo eso de forma rápida también, porque tenemos
tenemos un deadline que se viene un par de años más con la NASA, que hay que entregar esto, ponerlo arriba y que se pueda habitar. Eh, no sé si sabes que la ISS tiene que retirarse. De hecho, debiese haber retirado hace un par de años atrás. Wow, se extendió. Esto se lo tuvieron que extender y que tenemos que mandar estos módulos cuanto antes para que los módulos que ya están viviendo sus sobreaños puedan retirarse. Claro, está en contra del tiempo al final. Estamos contra el tiempo. Entonces, todo lo que hacemos tiene que ser primero aprobado por la NASA, pero también los astronautas nos dan su opinión y su feedback. Es muy Exacto. importante. Justamente. Oye, y pasando a la parte que justo ya empezamos a hablar de Axiom en particular, me gustaría que me describieras o que me contaras cómo es el trabajo de un arquitecto espacial el día a día. ¿Qué te toca hacer, no sé, desde que llegas en la mañana o desde que estás trabajando en la mañana hasta que sales en la tarde? Bueno, yo trabajo en distintas áreas. eh, no es tan distinto a lo que yo hacía de arquitecto, de hecho, inclusive más en Chile que en Nueva York. Ya. En Chile, yo lo que hacía era, me dedicaba a hacer el diseño general, pero después me repartía con compañeros con los que trabajábamos haciendo el proyecto, distintas partes del proyecto donde cada uno se iba a encargar de diseñar el detalle, eh, de probar si esto funcionaba de verdad, o sea, hacer una pequeña parte del edificio y mostrarlo al cliente y etcétera. No es muy distinto a eso, con una estación espacial. Lo único Claro. distinto es que, claro, el cliente son los astronautas, y la NASA también. La NASA es el garantor. La NASA sería como donde manda a aprobar tu plano la municipalidad. Perfecto. La NASA son los que aprueban y que dicen, sí, esto se puede llevar para arriba o no, no se puede. Eh, pero los astronautas son los clientes que van viendo y van dándote el feedback, porque las condiciones que uno puede tener en microgravedad son muy distintas. Entonces, es muy importante, por ejemplo, dónde uno se agarra para moverse de un lado a otro. eh, la luz también, cómo te llega mientras tú estás tratando de ir para allá y tienes la luz de frente. Eso no puede, no va a funcionar bien. Eh, entonces el día a día es, claro, es preparar cosas para mostrar a los clientes en la NASA. Entonces eso se hace con un plano o primero con plano, se hace la modelación 3D, después se hace un render. También tengo un equipo de realidad virtual, también se puede mostrar la realidad virtual y bueno, los goggles, los lentes y se empiezan a trabajar de esa manera también. Y después el siguiente paso es ya tienes más o menos listo y entendí igual el concepto y tuviste un poco de feedback. Y al siguiente nivel es hacer lo que se llama los mock-up, que es hacer, por ejemplo, en vez de hacerlo por ejemplo, con aluminio, lo va a hacer con plástico. Va a poner una parte en plástico y quizás va a necesitar de poner también unas luces o algo que haga sentir que es como 80% lo que es. Entonces lo Claro. pones ahí y invitas a los astronautas, pero también a parte del leadership de la oficina y lo muestras y te dan feedback. Y así, y dentro de, claro, de un cronograma que ciertas metas se tienen que cumplir a a ciertas fechas. Y todo esto también está amarrado a las fechas que tenemos ya agendadas con SpaceX para poder mandar esto arriba. Entonces, todo eso tiene que ver ahí.
Y otra cosa que quizás que también es muy parecido con lo que yo trabajaba antes, que, claro, algunos de estos pasos es necesario hacer coordinaciones con ingenieros de otras especialidades que vienen a ayudarte, por ejemplo, con la estructura, otros con eh, el análisis de cómo el aire se distribuye y hace el flujo de retroalimentación. Otro ingeniero que te ayuda con un poco más acerca de la luz, de cómo la luz se distribuye en tu módulo. Eh, entonces, es muy parecido a eso. Y también es muy parecido en el sentido de que también yo también me gusta ser parte de la fabricación de las cosas. Entonces, me meto en las máquinas, aprendo y aprendo el material también y, y ayudo a que se hagan los prototipos los primeros mockups. Qué espectacular. Qué pega más entretenida. Me parece genial. Y justamente como dice, al final es fijarse en cada detalle de la experiencia que va a tener la persona que está habitando la estación espacial. Justamente. Sí, es muy importante los detalles, sobre todo en lugares que, para empezar, no muy grandes, entonces cada milímetro cuenta. Cada milímetro, mm, generalmente en arquitectura podemos disponer de ciertos centímetros que son, unos son de terminaciones, otras en estructura. Aquí quizás todo se mezcla un poco más, la estructura se mezcla más con la terminación y con por donde pasa el canal no sé, de electricidad. Aquí todo está más condensado, entonces yo trabajo al milímetro. ¿Y se deja un poco de lado el tema de la estética o también va dentro de del diseño de de la estación? Bueno, eso es algo muy importante e interesante de conversar porque hasta el momento se había dejado de lado. Ya. Que tú ves la estación espacial actual y tú buscas la foto en Google, tú ves que la actuación actualmente es como, eh, es bien caótico, porque se mezclan los cables con los botones, con paneles pegados, con todo. De hecho, los astronautas que han ido hacia arriba y lo puedes buscar ahí, que dicen que es como estar acampando. Es como estar acampando y los olores también son como estar acampando y es bastante, pero es uno de los lugares más impresionantes por donde estás, pero si tú lo ves como la calidad del espacio, no lo es. Entonces, lo que queremos hacer en Acción es cambiar ese paradigma y ponerle eh, énfasis en el diseño, que se sienta como un lugar también que sería como un lugar ordenado, un lugar bello que te permita tener también espacios de soledad, espacios de que puedas estar contigo mismo y tener tu meditación de lo que estás experimentando, de tener, entonces, el diseño y la estética ahora sí es importante y ahora sí es muy, muy también requerida. También por eso están contratando arquitectos, por eso estoy también yo aquí, Ya. porque ahora sí es un valor importante. Y son justamente cosas que afectan directamente a la salud mental de los astronautas finalmente. Porque el tema de la soledad es un temazo en el espacio y si puede hacer un poco más ameno su estadía, de todas maneras yo iría por ese camino. Sí, entonces los detalles que puedan ayudar a aliviar esto, como por ejemplo reminiscencias de la Tierra, patrones más orgánicos, patrones geométricos más naturales, también son cosas que ayudan inconscientemente a hacer más llevadero el,
y también, por ejemplo, estar organizando el espacio de manera de que funcione para ti. O por ejemplo, no sé, uno pone la alarma, pone un velador y pone una alarma en el velador. Y ciertos tipos de cosas así como disponer del espacio de manera de que ya esto está aquí porque la gente va a dormir aquí al lado. Entonces vamos a poner, por ejemplo, no sé, un despertador espacial ahí para poder que la gente llegue a hacer su turno en su experimento a tiempo. Exacto. Cosas así que son detalles que te pueden ayudar a navegar tu experiencia también. Justamente. José Miguel, quería hacerte un último par de preguntas para que no, porque obviamente los dos estamos cortos de tiempo y no quiero quitarte más tu tiempo. Quería pasar a la parte de la estación espacial comercial, la primera estación espacial comercial. ¿Cómo va ese plan? Que entiendo que ya se tienen las fechas para poder lanzarla, lo que me comentabas recién, que tienen contratos con la NASA, fechas que cumplir. Pero justamente como me decías, si no me equivoco, de aquí al 2030, supuestamente la estación como tal cual como está ahora ya debería estarse de baja y esta sería la estación como que la reemplazaría de alguna forma o cómo lo están abordando desde Acción. Bueno, no puedo, me No, encantaría hablar en mucho más generalidad, generalidad. en general. Lo que puedo decir es que, claro, esta sería la estación eh, que va a reemplazar la estación actual. ¿En qué medida y cuáles son los módulos que van a dejar de funcionar primero? No lo sé. Eh, pero lo que sí sé es que de nuestra parte vamos a mandar primero los módulos, y esto lo puedo ver ahí en la página, que primero están los módulos de habitación, después hay otros módulos más dedicados a ciertas cosas específicas como research o por ejemplo em, a generar energía, un módulo de una torre solar. eh, y esto debe estar todo ensamblado y funcionando de manera que se puedan pensar cómo será la secuencia de retirar la otra estación. No tengo claro eso, pero sin embargo, el trabajo que nos queda es importante para eso, como para ir reemplazando de a poco todo. No sé si te respondí tu pregunta. Sí, totalmente, totalmente. Y sobre todo si hay cosas que obviamente no puedes revelar porque trabaja en la empresa que se dedica a eso. No, para mí de verdad que es un gusto poder conversar contigo, tener más detalles desde adentro y sobre todo con un chileno que está justamente donde están pasando las cosas que se vienen ahora en este New Space que estábamos comentando. Y por esa línea me gustaría pedirte o si tienes algún tipo de recomendación para la gente que quisiera entrar al tema del espacio. ¿Cómo, quizás desde la experiencia o desde de las personas que has conocido tú, cómo crees tú que uno podría meterse al tema espacial de lleno? ¿Cuál fue tu experiencia o cuál fue tu recomendación finalmente? Eh, en mi experiencia, yo creo que es primero como hacer esto que es difícil, que mirarse al interior y ver qué es lo que te gusta mucho y que estarías feliz todos los días de trabajar. O en otras palabras, como por ejemplo, ¿cuál sería el último trabajo que me gustaría tener? Eso me lo preguntó una mentora que me está ayudando a, a encaminarme por el lado del espacial. Dijo, ¿cuál es el último trabajo que te gustaría hacer? Entonces, claro, escribí un trabajo del que estoy haciendo ahora. Y me dijo, ya, entonces ahora si necesitas saber la meta, tienes que ver los pasos hacia atrás ahora y caminarlo. Entonces, por ejemplo, si te gusta algo en el espacio, pero además tú ya tienes un background eh,
por ejemplo, la biología, eh, y te gusta el espacio y quieres ver cómo llegar a trabajar en esto, entonces hay que hacer el camino y ver, eh, por ejemplo, cuáles son las instituciones que están trabajando en el tema, cuáles son las empresas que trabajan y que están contratando en el tema. Lo bueno es que hoy en día estamos en un boom espacial, hay un boom en requerir, más y más van a requerir profesionales en muchos aspectos, no solamente ingeniería, sino también en biología, en, por ejemplo, abogados también, lo legal en el espacio, eh, en operaciones también como, o por ejemplo, materiales, eh, por ejemplo, experiencia del usuario, eh, financiero también. Entonces, si tú tienes algo que es tu background y lo que te gusta, ver como, ok, cuáles son las empresas que están contratando y ver cuáles son los trabajos más o menos que te gustaría hacer. Y si, por ejemplo, yo pensaba que ya me gustaría hacer esto de una forma ingenieril, entonces necesito estudiar para poder como hacer este gap y, y me presenté con una postulación para estudiar, pero después me di cuenta que también había otro camino que era más de arquitectura, de diseño. Entonces a lo mejor dentro del camino te vas a dar cuenta que a lo mejor ya tenías estas cosas. Y también otro camino es que es tener, por ejemplo, para poder tener algo en la historia o en el currículum, eh, es hacer algo en el espacio como, por ejemplo, un concurso o un paper. Entonces con ese ya pie ya puedes empezar a entrar en el camino. Eh, y, y lo que veo también en Chile y en Europa y en Estados Unidos también es que está floreciendo esta industria. Y también que estamos conversando aquí en el podcast es una muestra de ello. Entonces, estaría muy feliz y con mucha esperanza y ver que sí es posible de hacer un camino por esta industria. Totalmente de acuerdo contigo. Como última pregunta, que esta es la pregunta que le hago a todos los invitados del programa, es que se imaginen que en los próximos 5 a 10 años, Latinoamérica, Chile, Latinoamérica, esto se puede como extrapolar un poquito, y sobre todo viniendo desde ti, desde tu posición, que estás trabajando en Estados Unidos, que es una industria madura en el espacio, son los pioneros en casi todo. ¿Qué tendría que pasar en ese tiempo para que Chile o Latinoamérica fuéramos una potencia a nivel mundial en el espacio? ¿Qué crees tú desde tu punto de vista y tu experiencia que tendría que cambiar o que tendría que pasar para que ocurriera eso? A ver, yo creo que el capital humano tenemos instituciones académicas que son excelentes en Latinoamérica y en Chile. Tenemos los minerales, tenemos materia prima, eh, y yo veo que hay muchas ganas de hacer cosas. Entonces, yo creo que también yo, aunque no he pensado tanto esta pregunta, como que mi intuición va por que haya un esfuerzo como de ministerio para poder aunar todo esto e impulsarlo, y juntarse para conversar, por ejemplo, con otras, por ejemplo, Estados Unidos o con socios eh, económicos para poder como establecer estos lazos de producción y de, y de, y de aceleramiento, ¿no? Como por ejemplo lo que hicimos con las startups tecnológicas. Si tú puedes hacer algo así, pero como pensando en el lado aeroespacial y del espacio, donde, claro, por ejemplo, eh,
hace sociedad con cierta empresa estadounidense o europea y a nivel de gobierno hace un plan de startup para que podamos producir hardware o investigación o, por ejemplo, comunicaciones también. Yo creo que ese sería un muy buen camino de poder en 5 años más o 10 años más eh, nivelar o acelerar todo lo que es la industria en Latinoamérica y en Chile. Porque las condiciones las veo y de hecho yo soy parte de eso y mi formación es en Chile. Ahora recién estoy haciendo otra formación acá en Estados Unidos, pero mi trabajo en Axiom fue sobre todo, claro, mi experiencia en Nueva York, pero mis estudios son en Chile. Se puede desde acá. De todas maneras. José Biel, no me queda nada más que darte las gracias. Muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Un gusto poder conversar contigo y que nos cuentes un poquito de tu experiencia. Siempre para mí y para la gente que escucha este podcast es una inspiración conversar con gente como tú. Y nada más que darte las gracias y si tienes algún comentario final o alguna red social quizás donde alguien pueda contactarse contigo, o saludarte o saber un poco más de Axiom. Bueno, sí, conmigo yo tengo mi página web que es josemiguelarmijo.com. Y ahí pueden ver un poco lo que he hecho, lo que voy a hacer. En redes sociales soy más activo en LinkedIn, así que ahí vamos a dejar probablemente un link ahí si que me quieren contactar. De hecho, hablé contigo por ahí. Y en Axiom yo creo que yo recomendaría como en YouTube. Axiom tiene unos videos muy buenos acerca de las misiones espaciales, porque además de hacer la estación espacial, hacemos misiones espaciales. Entonces, tenemos cupos en la estación espacial por cierto tiempo, y hace poco fueron 4 personas al espacio, 4 astronautas. Y entre ellos había estos 2 saudíes que hablé, Peggy Whitson, que ella es la comandante y que es una astronauta que tiene más tiempo en el espacio, y también otro astronauta que es un turista espacial, así que pero también es astronauta, piloto. Buenísimo. Muchas gracias, José Miguel. Que estés muy bien. Muchas gracias y un gusto. Si te gustó este capítulo, te invito a poner like, compartir y a seguir al podcast en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando, para que podamos llegar a más personas y así cumplir el objetivo de que cada vez seamos más los involucrados en la industria espacial latinoamericana. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.